Hola, buenas tardes, junto con saludarle a todos los que están uniéndose hoy a la transmisión del Facebook de la Casa de la Inclusión. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos nuestros usuarios, sus familias, las organizaciones sociales y todas las personas en general de la comuna de Curanilahue y también de todas las partes que puedan visualizarnos. Hoy el equipo de la Casa de la Inclusión ha estado desarrollando un trabajo que tiene que ver con poder proyectar y presentar también los efectos en relación a la salud mental que la pandemia ha causado en este tiempo. Y es algo súper importante poder abordar porque la salud mental, si bien no es una de las principales aristas que se abordan desde la política pública en salud, es importante que nosotros podamos tener en conocimiento quizás ciertos lineamientos o planes a seguir para poder ir salvaguardando lo que es ciertas patologías que se pueden ir produciendo, como también poder llevar nuestro diario vivir de la mejor manera posible. Hoy tenemos varios invitados, expositores que van a poder ir abordando esta temática, así que les dejamos invitados para que vayan a dejar sus mensajes, sus consultas, sus dudas en nuestro chat y las vamos a ir resolviendo. Agradecemos también a Claudia que está ahí como intérprete de lengua de señas porque quisimos hacer esta transmisión de manera inclusiva. Y contamos con la participación de nuestra alcaldesa, la señora Alejandra Burgos Bizama, a quien le doy la más cordial bienvenida y también le voy a dar la palabra para que también pueda entregar un mensaje a todos quienes nos están visualizando. Muy buenas tardes Eduardo, y a través tuyo también saludar a las personas que hoy día van a participar como expositores en esta importante transmisión. Creo que efectivamente, como tú mencionabas, Eduardo, y felicitarte por la iniciativa de la Casa de la Inclusión de empezar y de tratar estos temas que son tan relevantes y que, como bien tú decías, a veces parece que estuvieran ausentes de las políticas públicas. Sin embargo, los equipos que están más cercanos a las personas, a quienes les envío un saludo muy cariñoso, eh, esos equipos sí se están preocupando, sí han estado preocupados durante este tiempo de lo que significa la salud mental en un periodo tan difícil como nos ha tocado vivir, de una pandemia que nos ha tenido encerrados muchas veces viviendo situaciones complejas, con familiares enfermos, con mucho estrés, con miedos, y eso indudablemente que afecta a la salud mental. Por eso yo quería saludarles, felicitar al equipo por esta iniciativa, y saludar también a las personas que nos están viendo, y que sepan que, así como lo ha venido haciendo la Casa de la Inclusión, va a ser van a ser siempre muy bienvenidas todas las iniciativas que surjan de ahí, porque sabemos que tienen una buena y muy linda vinculación con las personas, y eso hay que continuarlo. Así que yo quería solamente expresarle mi admiración por el trabajo que han llevado adelante, a las estudiantes en práctica también desearle el mayor de los éxitos en esta etapa final de su formación, y que espero que hayan tenido la mejor de las experiencias en su trabajo como estudiantes, y ya pronta a recibir. Creo que tuvo un problema ahí de conexión. Vamos a esperar a ver si se puede reconectar. Pero siguiendo la línea y lo que mencionaba la alcaldesa, es importante destacar eso, el trabajo que se ha desarrollado en generar medidas que puedan alcanzar a todas las personas de nuestra comuna y mucho más allá, a veces desde la provincia de Arauco, igualdad de oportunidades. Eso es lo que nosotros buscamos, impulsar la plena inclusión y participación social de las personas. Eh, bueno, lamentablemente creo que tuvo un problema de conexión nuestra alcaldesa, pero nos quedamos con eso, con sus palabras, con el saludo que entrega a la comunidad en general. Y para dar continuidad a esta transmisión, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la presentación propiamente tal. Así que voy a dar el paso a Kimberly, Constanza y Francisca, quienes van a estar a cargo de desarrollar esta presentación, y también a agradecer a Pablo Vázquez, que es nuestro psicólogo invitado y que también va a poder ir planteando cierta información que es importante que nosotros podamos manejar.
Ya, para comenzar, bueno, darles la bienvenida a todas las personas que se van a ir conectando a esta transmisión. Me presento, mi nombre es Constanza Sandoval, soy estudiante en práctica de terapia ocupacional, como se mencionó anteriormente, y estoy en compañía de Kimberly y Francisca, que también son estudiantes en práctica. Y hoy día quisimos trabajar desde cómo esta crisis sanitaria nos ha afectado a todos como personas y trabajar desde estos diferentes contextos, pero asociados a la salud mental. Por eso quisimos tener un invitado especial también para ver como su visión desde el área psicológica y también trabajar desde terapia ocupacional. Así que vamos a darle el paso también a nuestro invitado para que se pueda presentar y así podamos continuar. Ya. Hola a todos y hola a todas. Me presento, me llamo Pablo Vázquez, soy psicólogo, nacido y criado acá en la comuna. Entonces, llevo harto tiempo trabajando en el departamento de educación, hay varios de ustedes me conocen, sobre todo los apoderados, y si no me equivoco, en marzo cumpliría 10 años trabajando en el departamento de educación. Ya han pasado muy rápido. Lo que vamos a ver hoy día van a ser algunas temáticas sobre todo en relación a la salud mental. Muchos de nosotros, por ejemplo, ahora sabemos mucho sobre el COVID. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Por ejemplo, que hay que lavarse las manos, mantener la distancia social, el alcohol gel, la mascarilla. Hay harta gente que todavía anda con la mascarilla en la pera, pero la gente cada vez se está acostumbrando un poco más a usarla bien. Sin embargo, poco nosotros hablamos sobre la salud mental. Por ejemplo, es normal que a veces sientas que por las noches duermes y al día siguiente descansas, o sea, despiertas cansado. O al revés, puede que no logres conciliar el sueño. Puede que andes más enojado, puede que andes más ansioso, puede que andes más irritable. Todas esas son señales de que puede que tu salud mental esté siendo afectada en algún grado. Entonces lo que vamos a ir viendo hoy día son como algunas temáticas, son como bien generales, pero la verdad es que lo interesante de la salud mental es que tú mientras más conoces del tema, más sano estás. Entonces, si reconoces que estás medio enojado, bien, significa que tu salud mental está funcionando bien. Acá, contrario a lo que se pensaría, darse cuenta de que estás más enojado que de costumbre, darse cuenta que estás más triste que de costumbre, darse cuenta que estás más ansioso que de costumbre, eso es bueno. Significa que tu cuerpo todavía está dando señales de advertencia. Antes de pasar a la siguiente presentación de las chicas, lo que sí les quería comentar, como para motivar un poco este tema, es que, claro, por ejemplo, al principio parece que dormir mal, comer mal, que te duele la guatita, que te duele la cabeza, como que uno puede sobrevivir con eso. Sin embargo, esto es como un semáforo. Esas son señales, es como una luz amarilla. Si tú no le haces caso en mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Después ustedes saben, ¿qué pasa después de la luz amarilla en un semáforo? Llega la luz roja. Entonces, muchas veces perfectamente puedes tener trastornos psicosomáticos. Por ejemplo, las emociones te afectan tanto que tu cuerpo ya pide ayuda. Entonces vas a tener migrañas crónicas. Ni con los mejores medicamentos se te va a pasar ese dolor. Puede que tengas, por ejemplo, dolores de guatita hasta tomando agua hervida te va a doler. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Esto es como un chicle o una cuerda. Si tú la estiras y no la tomas en cuenta, al final el cuerpo tarde o temprano va a salir perjudicado por una o por otro lado. Entonces, por eso y más, de hecho, la salud mental está tan en boga ahora. No se olviden de mí, por ahora están todos preocupados por la salud física. Apenas esto empieza a pasar un poco, acuérdense de mí que la salud mental va a estar ahí. Eso por mi parte, por ahora. Gracias, Pablo, por su presentación y por lo que nos comenta también. Igual quiero darle el pase a Francisca o Kimberly para que igual se puedan presentar. Sí, buenas tardes a todos los que ya están ahí conectados, ¿cierto? En un conversatorio más.
Mi nombre es Kimberly Bustos, también soy estudiante en práctica de terapia ocupacional y estamos ya aquí compartiendo, ¿cierto?, para poder hablar de este tema tan importante que quizás a lo mejor se ha evitado un poco tocarlo. Como decía, estamos preocupados un poco más de la salud física, pero es importante también abordar desde las diferentes áreas y aportar un poquitito también desde nuestras profesiones para el cuidado, en este caso de la salud mental. Ya, me presento, mi nombre es Francisca Sepúlveda, interna de terapia ocupacional, y complementando un poquito lo que dijo Pablo y lo que dijeron mis compañeras, es importante ver lo que es la salud mental, que son ambas, la salud física y la salud mental son las dos igual de importantes, y que igual es importante darle esta visión a la salud mental, y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, promover la prevención también en cuanto a la salud mental. Ya. Antes de pasar al tema más importante, queremos igual darle las gracias a todos los que se han podido conectar y a la alcaldesa, ya que no pensábamos contar con su presencia, pero qué mejor que el rostro visible y más importante de un municipio se haga parte de un conversatorio como este. Así que en ese sentido, gracias a todos los que están en línea y los que se van a ir conectando. Y para no darle más vueltas al tema e irnos como de lleno, nuestra primera pregunta va a ser: ¿qué es la salud mental? Y la vamos a calificar desde la Organización Mundial de la Salud, en donde se define como un estado de bienestar, en donde la persona o todos nosotros somos conscientes de nuestras propias capacidades y de cómo afrontar ciertas tensiones que tenemos en nuestro diario vivir. Y también en cómo podemos trabajar de forma productiva y somos capaces de contribuir a nuestra comunidad. ¿Ya? Mencionar que la salud mental incluye nuestro bienestar tanto físico como psicológico y emocional, que es muy importante, como se mencionó, y también afecta en cómo nosotros nos desarrollamos, en cómo pensamos, en cómo sentimos y en cómo enfrentamos nuestro día a día, ¿ya? También en cómo manejamos nuestro estrés, que de repente por ciertas dificultades o variables se ve como muy difícil de manejar, y en cómo nos relacionamos con los demás y tomamos algunas decisiones importantes en nuestra vida, ¿ya? También es importante mencionar que esto nos afecta durante todas nuestras etapas del ciclo vital, ya sea desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, y que es algo muy importante para trabajar, como lo decían todos, no solo pensar desde nuestra salud física, que es lo más visible, sino que también desde nuestra salud mental, que igual es muy importante. Pablo, no sé si ahí tú quieres complementar un poquito en relación a cómo se entiende la salud mental desde la psicología y cuáles a lo mejor son algunos signos de alarma o alerta que están presentes que a lo mejor nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos ir pesquisando cuando hay algún problema en relación a la salud mental. Acá es importante, aparte de comentar los síntomas, es importante ver cómo ha evolucionado esta definición, porque hace unos 20 años atrás, la definición de salud mental era una ausencia de enfermedad. Entonces, si no tenían nada, estaba sano. En cambio, ahora, en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, esto cambió. Ya no es solo no estar enfermo, sino que estar en un estado de plenitud, como comentaba la Kimberly, creo. Entonces, ahora la salud mental no es solo no tener enfermedades, sino que también sentirse, estar bien. Y eso incluye la parte social, la parte emocional, la parte cognitiva. De más que a ustedes, por ejemplo, algunas veces les ha pasado que se pelean con alguien y no saben qué decirle. Entonces después están en la casa, están tomándose un café, se están bañando, haciendo cualquier cosa, y ahí ustedes se acuerdan, le hubiese dicho esto. Eso era lo que tenía que decir. Y muy tarde, o sea, ya han pasado 2 o 3 horas y la persona ya perdiste la pelea. ¿Por qué pasa eso? Y es porque nuestras emociones nos están bloqueando. Entonces, nuestras emociones nos jugaron chueco. Y como estabas demasiado emocionado, mal emocionado, te bloqueaste. Entonces, por ejemplo, eso que parece tan común, que nos pasa tantas veces al día, a la semana, eso ya son señas de que tu salud mental, por ejemplo, si esto es muy frecuente en ti, eso es una señal de que tu salud mental, por ejemplo, puede estar un poco ya empezando a peligrar. Lo segundo es, por ejemplo, cuando hay actividades que te gustan,
pero ya no. Por ejemplo, si te gustaba andar en bicicleta, bueno, es que con la cuarentena es medio diferente. Pero, por ejemplo, si en fase 2 o 3 o 4 te gustaba andar en bicicleta y ya no, te gustaba comer un kuchen, ya no, te gustaba salir con tus amigos, ahora ya no, siempre con los aforos permitidos, y ahora ya no, entonces hay que poner ojo. Esto, aquí les voy a dar un tip. Uno mismo, cuesta mucho analizarse uno mismo, como que uno siempre se encuentra bien, casi siempre se encuentra sano. Entonces, lo que tú puedes hacer es preguntarle a la gente que te conozca si tú estás cambiado últimamente. Porque si no, es como verse al espejo. Y en el espejo tú siempre te vas a encontrar bonito. Siempre te vas a encontrar bien. Otro punto, el tercer punto, porque esto es muy largo, pero por ahora me quiero quedar con 3 nomás. Es lo que yo les comentaba. El cuerpo es sabio. Entonces, si tu cuerpo ya te está pidiendo ayuda, es por algo. Por eso les decía, si por ejemplo sufres de mucho acné, muchas espinillas, o la guatita te duele por todo, típico, si alguien come una empanada con cebolla, te va a doler la guatita, eso es clásico. Pero si estás tomando agua, una jalea, algo que tú sabes que nunca te ha hecho mal y ahora sí, algo tu cuerpo te está diciendo. Si el corazón, por ejemplo, andas con el corazón un poco más rápido que de costumbre, como que te da calor, los típicos bochornos. O sea, hay varias señas que el cuerpo da que está pidiendo ayuda. Ojo que a veces, esto es como diferente, no es como la fiebre. En la fiebre tú te das cuenta de que estás con mucha temperatura. Por ejemplo, claro, si tienes 37 grados, medio grado más que lo normal, no es tanto. Pero si tienes 40 grados, estás como pálido, transpiras, como que te das cuenta que hay algo diferente en ti, que hay algo malo en ti. En cambio, con todas las enfermedades de salud mental, no. Tienen la particularidad de que no son notorias, no son muy evidentes. La persona que está deprimida no se da cuenta que está deprimida. La persona que tiene intentos suicidas no se da cuenta que tiene intentos suicidas. La persona que tiene trastornos ansiosos no se da cuenta que tiene trastornos ansiosos. Incluso más, hay personas que sufren, por ejemplo, trastornos alimentarios, la anorexia o la bulimia, y ellos tampoco se dan cuenta de que están mal. Entonces, eso es una diferencia muy grande con respecto a la salud física. La salud mental, por lo general, como que uno no se da cuenta de que está mal. A medida que vayamos viendo otras preguntas, ahí les voy comentando algunas cosas, pero por ahora, para no cortarles tanto el ritmo, les voy a dejar hasta acá por ahora. La idea igual es que las personas que nos estén viendo pudieran ir escribiendo alguna definición, qué es lo que es para ustedes la salud mental, para ir interactuando entre todos. Claro, la percepción de ellos de qué es salud mental también es súper importante ver qué opina la gente en respecto a lo que es la salud mental. Ya vamos a avanzar en el tema. Don Pablo, bueno, nosotros, usted, todos los que participamos con gente, actualmente nuestra modalidad de trabajo cambió. Entonces, actualmente ver cómo se ha ido como viendo estas intervenciones en lo que respecta a salud mental, cómo han sido estos procesos quizá a través de la tecnología, no tan personal, cómo intervenir con las personas, cómo ha sido este cambio para usted y también para nosotros. Porque las personas que analizan el lenguaje dicen que lo que tú hablas, con suerte, es un 30% del mensaje, no más que eso. El otro 70% es, por ejemplo, la entonación, la distancia, la cara. Si, por ejemplo, tú vas donde tu jefe y quieres pedirle un permiso administrativo, aprovechando, de hecho, acá está la alcaldesa. Entonces, por ejemplo, vas a pedirle un permiso a tu jefa y te das cuenta que está con el ceño fruncido, que está con la cara enojada, aquí con este ceño fruncido, con los brazos cruzados. Entonces tú, sin que te hayan dicho nada, sabes que algo le pasó y que no va a ser muy bueno que tú le pidas algo. En cambio, si por ejemplo tú vas y te das cuenta que ella está, o cualquier persona, está relajada, está alegre, te mira, se da los tiempos, eso te va dando mucha información. ¿Por qué les comento todo esto? Es porque ese 70% que es
O, por ejemplo, si ustedes mismos se han dado cuenta, a veces alguien, como que las manos, por ejemplo, le tiritan a alguien. Entonces se nota que está nervioso. Pero acá frente a una cámara no es tan notorio. Por ejemplo, ahora ustedes no ven mis manos. Las tengo acá, pero porque estoy más cómodo. Entonces todo eso hace que sea mucho más difícil ahora, por ejemplo, hacer intervenciones virtuales. Ni que decir a los profesores, porque a veces uno apaga el micrófono, apaga la cámara y no sabe si estás ahí o no sabe si no estás ahí. Por ejemplo, los pobres profesores, yo me acuerdo cuando hacen clases presenciales, es alumnos, cállate, silencio, no hablen en clase. En cambio ahora todo lo contrario, están ahí, aló, y parece más como una sesión de espiritismo. Entonces, ahora es mucho, mucho más complejo, porque con menos información tienes que sacar la misma cantidad de deducciones. Por ejemplo, ustedes misma o cualquier persona que esté conectada, cuando llega a la casa y ve que su pareja, su pololo, su polola, están, por ejemplo, tú llegas, hola, y no te respondes. Aunque no te digan nada, ese silencio dice harto. En cambio, como les contaba, acá las intervenciones virtuales, no. Por ejemplo, ¿cómo trabajar? Supongamos que yo soy psicólogo, estoy trabajando con una persona que está en Arica o en Punta Arenas, da lo mismo la distancia, pero que sea lejos. Y justo estamos hablando sobre algo doloroso y se pone a llorar. ¿Qué hacer? La contención. ¿Cómo contenerla? Hay estrategias, pero es necesario que el psicólogo las conozca, es necesario que la persona las conozca. No es como tan natural que como cuando tú estás frente a una persona. Los tiempos son diferentes, la conectividad también se puede caer. No se olviden que acá estamos con una conectividad más o menos, a veces llueve, hasta ahí queda internet. Pero en general, no solo voy a hablar por mi profesión, porque esto también afecta a todas las profesiones. Un kinesiólogo tiene que cerciorarse que las personas hagan bien el movimiento. A través de esto cuesta más. Pero también, entre no hacer nada y esta modalidad virtual, la verdad que también se prefiere. Lo mismo en el caso de ustedes, por ejemplo, terapeutas. Tienen que hacer toda una inserción laboral de las personas después, para que las personas se desenvuelvan en el mundo laboral. Entonces, o de rehabilitación. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, ustedes mismos cuando hacen una intervención tienen que ver qué elementos tienen en la casa, si tienen computador, si tienen un teléfono, si tienen escalera en la casa. Entonces, hay tantas cosas que cuando uno va, pone atención, que acá cuesta mucho más. Pero como les contaba, entre no tener nada a esto, incluso nos hemos ido acostumbrando. De hecho, todos nosotros, por ejemplo, antiguamente llamaban por teléfono. Las chicas, las de práctica, no sé, porque son más jóvenes, pero nosotros antes teníamos teléfonos que lo único que hacían era llamar. En cambio ahora tenemos WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, lo que ustedes quieran. Y cuando alguien te llama, como que te produce un poco de inquietud. Así, ¿por qué me llaman? ¿Por qué no me mandan un mensaje? Y es porque todos nosotros nos hemos estado acostumbrando al nuevo ritmo. Porque nosotros tenemos diferente tiempo. Entonces, si tú le mandas un mensaje a otra persona, lo responde cuando ella puede. Entonces, como les contaba, todos estos cambios al principio sí se resienten. Pero a la larga, nosotros nos vamos acostumbrando a todo. Por ejemplo, ¿qué cosa puede ser? Cambios. Por ejemplo, el sushi no es tan nuevo, o sea, es relativamente nuevo. Hay muchas personas que no lo conocen o no les gustan, o no les gusta porque nunca lo han probado. Pero, aunque es de otro país, en este caso Japón, hay mucha gente que ahora le gusta. Pero intenten hacer comer sushi a un abuelo o a una abuela de ustedes. Les va a negar, les va a decir que no, que como pescado crudo, que tiene que estar cocido. Pero para ellos, al revés, pues, va a ser muy fácil comer ñachi, comer prieta, chunchule, cosas que para nosotros no son tan comunes. Entonces, al final, siempre nos vamos adaptando. Pero eso cansa. Claro. Desde estas modalidades virtuales, ¿se logra también el objetivo de la intervención? ¿Es un poco más engorroso? ¿Qué nos pudiera contar como desde ahí? Es que depende de las intervenciones. Por ejemplo, hay muchas intervenciones de los psicólogos que son más de información. Por ejemplo, cómo educar a un niño. Supongamos que estoy hablando con un matrimonio joven, que es su primer hijo. Entonces, probablemente
ellos no tienen grandes problemas, lo que les falta es información, saber a qué edad dejan los paños los niños, a qué edad dicen sus primeras palabras, a qué edad dejan de gatear. Entonces, es más información lo que les falta. En ese sentido, estas intervenciones son buenas, porque ustedes saben lo que es, por ejemplo, aquí en Cura del Agua no tanto, pero en Conce, ir con una guaguita en una micro, exponerse, salir, los tiempos, es un tema muy, muy engorroso. En cambio, gracias a esta tecnología, puedes estar en tu casa, con la estufa o más cómodo. Pero hay otras intervenciones que son más complicadas. Por ejemplo, como les comentaba, trastornos ansiosos, trastornos depresivos, trastornos alimentarios, que esas son más engorrosas. Pero también se va generando vínculo. Y ese vínculo, ese apego, es el que va generando después avances en las intervenciones. Tú como psicólogo, ustedes como futuras terapeutas, lo primero que tienen que hacer es generar apego con los pacientes o con los clientes, que confíen en ti, que crean en ti. Así, después tú puedes empezar a avanzar en la intervención. Y eso sí se puede hacer por esto. Porque de hecho tú mismo, a veces cuando estás, por ejemplo, en una escuela, tú sabes que hay gente que puede estar escuchando, hay gente que va a estar viendo, y son temas complicados y dolorosos a veces. En cambio, por estas sesiones, eventualmente tú puedes estar encerrado en tu pieza conversando con una persona al otro lado del mundo, pero algo privado. Así que también se puede. Sí, también en el caso de nosotros como equipo, en la Casa de la Inclusión del año pasado, desarrollamos un proyecto que nos permitiera también poder dar continuidad a ciertas actividades o terapias. En el caso de niños y niñas, implementamos telerehabilitación a través de dispositivos tecnológicos, y obviamente está la dificultad que tú comentabas, Pablo. O sea, muchas veces las actividades, si bien se adaptan y todo, pero no es lo mismo que sea presencial, porque hay otras acciones que uno va visualizando tanto de quien padece alguna situación de salud, como también de su contexto familiar, que muchas veces eso igual es súper importante para poder ir desarrollando un plan de intervención que sea acorde a las necesidades que va presentando el usuario, porque todos son diversos, quizás pueden presentar la misma patología, pero la forma de llevarla en su diario vivir es diferente. Así que ha sido un desafío que ha desarrollado el equipo y nuestra sala de rehabilitación infantil, que ha tenido buenos resultados, pero obviamente no es lo mismo que una actividad de manera presencial. Y en ese sentido también, Pablo, te quería hacer una consulta. Acá nos la dejan en el chat, la estoy proyectando. Si existen algunas recomendaciones para poder controlar las crisis de pánico o crisis de angustia, ya que hoy en día están afectando mucho tanto a niños como a adultos. Ya, es que miren, esto, me imagino que ustedes conocen lo que son tenemos el resfrío, la gripe, la neumonía, la bronconeumonía. Entonces cada vez esto es como un degradé, cada vez más severo. Pero por ejemplo, como que si tú a veces te duele la garganta, tú no vas al médico, o sea, en general como que tú te sanas solo. ¿Me entienden? Son como pasos cada vez más severos hasta llegar, por ejemplo, a algo ya que sea muy complicado, que tu vida peligre. Lo mismo pasa en el caso de la salud mental, sobre todo, por ejemplo, lo que comentaba la señora de la pregunta, o señorita, por la crisis de angustia. Por ejemplo, para llegar a una crisis de angustia, tu cuerpo y tu mente dieron varias señales previas de advertencia, que tú en su momento no las tomaste. Entonces, por ejemplo, tú antiguamente salías a caminar, ibas a la mano, ibas a la piscina, y eso te servía un poco para tomar aire, refrigerarte, oxigenar tu cerebro. En cambio, ahora no. Entonces, ya te empiezas a sentir. Si tú en su momento no le das tanto énfasis a todos estos pasos previos que da tu cuerpo o tu familia, puede llegar a esta crisis de angustia o esta crisis de pánico. Entonces, cuando ya están estas crisis de pánico o estas angustias, en primer lugar hay que ver cuál es el detonante. Porque cada uno, de cierto modo, sabe a dónde le aprieta el zapato. Entonces, por ejemplo, a unas personas les va a dar miedo hablar en público. Y justo les va a tocar hablar en público y eso hace que el día anterior a una exposición explote. Hay otras personas, por ejemplo, que tienen que tomar una decisión importante, no sé, puede haber cambios familiares, que tu pareja esté embarazada y dentro de poco va a ser papá. Entonces ustedes están tan nerviosos que cada día que pasa para llegar a los 9 meses, estás cada vez más nervioso. Y eso a la larga te va a producir una crisis de pánico. Ahora bien, en algunos casos,
depende mucho también de entre la infancia, la adolescencia y la educación de cada persona. Son 3 variables. Entonces, por ejemplo, si tu familia desde chiquitito a ti te apoyó y te enseñó, por ejemplo, que llorar era bueno, que mostrar tu emoción era bueno, que contar tus secretos, tus miedos era bueno, eso hace que tu mente sea mucho más fuerte y pueda soportar mucho más. En cambio, si a ti te criaron, por ejemplo, los hombres no lloran, las mujeres no se quejan, en el fondo solo a mostrar como una coraza, eso tarde o temprano va a terminar explotando. Y eso, ustedes nunca es tarde, ¿eh? Por muy grande que tú seas, tú perfectamente con personas que te hagan sentir bien y que te apoyen de una forma positiva, tú puedes bajar un montón la tasa de crisis de pánico o de angustia. Hay personas que ya pasan, o sea, están demasiado desestructuradas, demasiado descompensadas. En esos casos hay que trabajar con unos medicamentos en particular que se llaman ansiolíticos. Lo bueno de esto es que cuando tú ya te compensas, cuando tú ya bajas las revoluciones, puedes hacer esta terapia que es la que yo le estoy comentando y después tú no vas a necesitar los medicamentos. Tu propio cerebro va a ser tan fuerte que va a ser capaz de mejorar las crisis de angustia. También lo otro, nosotros, el 95% de las personas, o sea, en Curanilahue, saquemos la cuenta, son 30.000 personas. 27.500 personas son personas que les gusta, que son sociales. Entonces, disfrutan la compañía, disfrutan estar con otras personas, disfrutan salir, disfrutan conversar, disfrutan saber de otros. Hay un porcentaje chiquitito de personas que como que la invade, como que le gusta estar solo, le gusta. Pero ¿qué es lo que pasa? En estos tiempos, ahora de pandemia, como no puede estar con otras personas, la gente se paciente. Nosotros somos seres sociales, entonces nos gusta estar con personas que tomando cafecito, que saliendo un viernes cuando se pueda, y como se han perdido muchas veces estos lazos sociales, muchas veces tus problemas los empiezas a ver solo. Mientras antes tenías tu grupo de amigos, de conocidos que estaban al lado tuyo y te apoyaban, o tú apoyabas a otro, ahora te empiezas a quedar un poco más solo. Le voy a dar dos tips para los que son niños. Para las familias que tienen niños chiquititos. No sé si alguna vez ustedes vieron, por ejemplo, Snoopy, que era una serie de un perrito, y había un niñito que tenía una mantita. Esa mantita, si a él se la quitaban, se ponía muy ansioso. Si él estaba con la mantita, estaba muy seguro. Eso se llama objeto transicional. Así le dicen los psicólogos, así le decimos nosotros. Y la ventaja es que son elementos que hacen que cuando tú los tengas, baja tu ansiedad, te sientes seguro. Es como ir a una exposición, a una disertación, con tu camisa de la suerte, con tus zapatos de la suerte. Parece brujería. No, la verdad es que como cuando tú andas con estos elementos, que tú mismo los creas, baja mucho la ansiedad. Por eso el tuto, o alguna muñeca, algún autito, cualquier cosa que sea, en general son suavecitos, pero cualquier cosa que a la guaguita le baje la ansiedad, manténganselo. Porque a veces si tú eres mamá y te tienes que ir, lo dejas con ese tuto, él tiene tu olor, tiene tu esencia, y eso hace que baje la ansiedad del niñito. Eso, ¿se acuerdan que le dije 2 cosas? Una era esa. 2, las guaguitas son muy chicas, o sea, estoy hablando hasta unos 6, 7 años, son muy chicos, entonces, ¿cómo compensan? ¿Cómo se calman? A través de lo que miran a su alrededor. Entonces, si por ejemplo un niño va corriendo, se cae, lo primero que va a hacer, se va así como a sujetar y ver a la mamá o el papá, alguna figura cercana. Si ve que la mamá o el papá están tranquilos, se van a calmar, porque en general los niños se viven cayendo si están en un periodo de desarrollo. Pero si se caen despacito y miran para atrás y viene la mamá o el papá histérico, hijo, te vamos a llevar al hospital, ¿qué te pasó? El niño se va a descompensar y va a llorar. Y al llorar va a descompensar también a los papás. Entonces, como un círculo vicioso
el niño se enoja y llora, las mamás, los papás se enojan y lloran, después más y más y más, y cuesta mucho pararlos. Entonces, esas dos cosas ustedes le pueden bajar mucho, porque ahora estamos más tiempo también con los niños. Antes, ¿se acuerda que estaban dando tiempo en la escuela, en los jardines? En cambio, ahora están más con nosotros. Ahí les di varios tips, por cierto. Súper bien ahí los tips, son necesarios incluso, no tan solo para los niños, yo creo que para toda la edad en general. Quizás podemos ir compartiendo un poquitito más adelante, ¿cierto? Algunos otros tips para las personas más adultas ya. Siguiendo también con la línea, queremos también preguntarle a usted, y desde también las intervenciones que usted ha tenido, ¿cuáles han sido las áreas más afectadas producto de la pandemia? O sea, desde la área emocional, social, ¿cuáles han sido como las más afectadas en este tiempo y afectando en este caso la salud mental? Es que de cierto modo han estado todas afectadas. La parte cognitiva, la parte afectiva y la parte social. Por ejemplo, nosotros muchas veces vamos a llegar a un tema que se llama burnout. Es una palabra en inglés que significa estar quemado, que es cuando ya todo te cansa, cuando todo te aburre, cuando todo te molesta. Muchas veces en los trabajos pasa eso, que como que ya no quieres que nadie te hable. Entonces la parte afectiva está muy afectada. La parte cognitiva también. Por ejemplo, antiguamente tú tenías más creatividad. Por ejemplo, tenías un día domingo, podías salir a caminar. En cambio, ahora está mucho más restrictivo. La parte emocional también. A todo esto, las emociones son como una paleta de colores. Tenemos muchos colores, tenemos muchas emociones y todas las emociones sirven. El tema es que en estos tiempos de pandemia, como que nos quedamos más con las emociones negativas. Por ejemplo, en los noticieros de cualquier canal, Canal 13, Nacional, Mega, el que ustedes quieran, duran 1 hora y media. De esa 1 hora y media, 1 hora 20 están solo dando noticias negativas. Con suerte, 10 minutos de noticias positivas o anecdóticas. Lo mismo nos pasa a nosotros en todo el día. Son 24 horas al día. Estamos, no sé, 14, 16 horas despiertos al día. Y de esas 16 horas estamos todo el día siendo bombardeados con emociones negativas. Pena, ansiedad, miedo, asco, ira, que se mantienen en el tiempo. Entonces, al estar mucho tiempo mantenidas, empiezan a generar problemas en la salud de nosotros. Yo trabajo en el área de educación acá, en la comuna, y por ejemplo, muchos profesores que eran amigos por años, ahora están peleados. Y es porque estamos todos siendo víctimas de esta pandemia de una forma muy fuerte. Y es por eso, o sea, por ejemplo, estamos todo el tiempo estresados. ¿Se acuerdan que antes, por ejemplo, nosotros disfrutábamos de hacer ciertas cosas? Ahora no. Entonces, eso nos está perjudicando a todos. Así que si lo preguntan de algún modo u otro, ¿cuáles son las áreas afectadas? La verdad es que todas. Todas. Pablo, y en esa misma como línea, en la realidad, actualmente también nos preguntan con esta realidad de la pandemia, ¿qué es lo que puede desencadenar un problema o trastorno de salud mental? ¿Y quiénes son más vulnerables? ¿Los más jóvenes o las personas más adultas o longevos? Hay algunas escalas que hablan sobre los cambios. En general, cualquier cambio trae problemas de salud mental. Por ejemplo, que se te muera tu abuela, que se te muera tu papá, que se te muera un hijo, sí o sí genera, como es cambio, genera dolor. Pero aunque no lo parezca, cambiarse de casa, cambiarse de trabajo, cambiar cosas que parecen accesorias, también te producen problemas. Por ejemplo, tú pudiste haber trabajado 15 años en un lugar, te fuiste a un lugar donde te pagaban más, te pagaban mejor, tenías mejores beneficios, pero aún así te genera estrés. Y el estrés hace que te duela en el fondo. ¿Me entiendes la idea? Cualquier cambio hace que a ti te afecte. No, ¿me repites, por favor, la segunda parte de la pregunta? ¿Quiénes se ven más afectados? ¿Si las personas más jóvenes o los más longevos? Ya. Acá la respuesta depende de la edad. Los niños, los adolescentes, los adultos y los de tercera o cuarta edad se van a ver
afectados de igual manera, o sea, de igual forma, pero lo van a manifestar de una forma diferente. Por ejemplo, los niños van a andar más enojones, van a andar más llorones, van a andar más irritables. Son como más viscerales, como que son más auténticos, muestran más sus emociones. Los niños. Los adolescentes van a querer, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia, van a querer tener, por ejemplo, su momento de furia, su momento de rabia, que no quieren saber nada más del mundo. Es común que puedan cerrar todas sus redes sociales, no quieren hablar con nadie, porque son más dramáticos y es normal, ¿eh? La edad más emocional es la adolescencia. Entonces es como casi una novela, así como que vives tus emociones a flor de piel. Un día estás muy alegre, eres la persona más alegre del mundo. Una hora después no mereces nada y no quieres nada. En cuanto a las personas adultas, que son entre los 20 hasta los 60 años, se da por 2 puntos. Más, sobre todo los trastornos ansiosos y los trastornos depresivos. Los trastornos ansiosos son personas que están demasiado enfocadas en el futuro, en qué es lo que va a pasar. Y como el futuro es incierto, te produce miedo. Y ese miedo produce la ansiedad. En el caso de las personas que son más depresivas, todo lo contrario. Son personas que se han quedado un poco más en el pasado. Y como el pasado ya está escrito, el pasado ya fue, no puedes cambiarlo, también te quedas ahí dando vueltas. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no salí? ¿Por qué me quedé en la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así estás toda tu vida pensando. En el caso de las personas ya de 60, bueno, es que ahora las personas son vigentes, entonces más de 60 o 70 en adelante, no se sienten útiles. Eso es un tema bien frecuente. Porque, por ejemplo, ahora casi siempre nos pasamos al computador, al celular, a la tele. En cambio, muchos de ellos, como nadie les ha enseñado a usar un celular, un computador, no tienen cómo contactarse, cómo comunicarse con otras personas. Y el miedo más grande de ellos es a ser inservibles. Entonces, si tú tienes un abuelito, una abuelita, un bisabuelo o alguna persona de edad, asígnale tareas, enséñale. De ese modo, se van a sentir útiles y su salud mental va a mejorar un montón. Porque acá, por ejemplo, las personas, Eduardo, Kimberly, Claudia, Constanza y Francisca, son jóvenes. Entonces ahora están como en el apogeo de su vida. Pero más adelante, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, hay cosas que van a estar de moda o que tú ya no sabes usar. Estoy hablando 50, 60 años más adelante. Entonces es importante la salud mental de los abuelitos, pero sobre todo que se mantengan útiles y vigentes. A veces, por ejemplo, no sé, hay gente, bueno, igual depende por el COVID es diferente, pero a veces no van a comprar ni siquiera a la esquina porque piensan que no van a ser capaces. Y sí son capaces. Entonces, esta pandemia afecta a cada persona de forma distinta dependiendo de la edad. Ya, vamos a hablar un poquito desde nuestro rol como terapeutas ocupacionales. Vamos a hacer una introducción en lo que respecta a nuestro rol como terapeuta en la salud mental. Bueno, nosotros somos una disciplina encargada en habilitar a los usuarios con algún tipo de dificultad, trastorno o discapacidad a través de la ocupación, que la ocupación es nuestra principal herramienta para que las personas sean partícipes dentro de la sociedad. Y esto es a través de un trabajo multidisciplinario, o sea, nosotros no vamos a trabajar netamente solo con las personas, sino que también a través de psicólogos, terapeutas ocupacionales, quizá otros profesionales también, para poder facilitar y fomentar esta participación social de las personas. Siempre enfocado en la independencia y la autonomía, como mencionaba ahí Pablo, siempre buscar la autonomía de las personas, en este caso, como él mencionó, de los adultos mayores, que ellos sean autónomos e independientes en su vida. Y es importante saber de que actualmente, por el tema de la pandemia, todo se modificó, sobre todo para ellos, que actualmente todo se hace vía internet y ellos es una gran brecha que hay el internet en relación a los adultos mayores. No sé si alguien quiere acotar algo más. Bueno, complementando un poco con lo que tú comentabas, igual es importante como trabajar también desde las actividades que para ellos son importantes o significativos, según también el rango de edad, ya sea desde los niños, ¿cierto?, hasta los adultos mayores, como mencionaba también
ahí mi compañera y también Pablo, es importante como trabajar también desde ahí o empezar por ahí, de buscar algo que sea como valioso también para ellos, para que puedan, en este caso, ir manteniendo su salud mental y también para que tengan un bienestar, en este caso en toda la arista o en todas las áreas que realmente han sido afectadas por este tema de la pandemia y aún más en este tiempo de encierro quizás o de cuarentena que quizás ha entorpecido, no sé, que puedan hacer sus actividades, que puedan también juntarse con sus familiares. Entonces creo que desde ahí es primordial y como decía, no tan solo trabajar desde nuestra área, sino que también desde un equipo multidisciplinario para abordar todo lo que sea necesario y poder, en este caso, entregar todas las herramientas para las personas que quizás están viviendo en alguna situación, ya sea de ansiedad, de depresión, entre otros. Claro, igual importante saber de que las ocupaciones por tema de pandemia quizás se modificaron. Alguien que quizás trabajaba en un lugar físico, actualmente tiene que trabajarlo desde su casa y cumplir distintos roles y eso igual repercute a nivel de salud mental. Así es. Pues, además de lo que dicen mis compañeras, nosotros si bien trabajamos con el usuario y con un equipo multidisciplinario, para nosotros también es súper importante el apoyo y la red familiar y además las demás redes locales que se puedan establecer, si bien la Casa de la Inclusión es una institución única, tiene muchas redes de apoyo, que igual eso es fundamental para todos los usuarios que asisten a esta institución como a otras. Y si bien lo dicen las chicas, se ha visto muy dificultad el área de trabajo. Hemos sabido como de algunos casos que tuvieron que extender sus horas de trabajo, que les sale mucho más trabajo desde el hogar que desde ir a la presencialidad como era antes y desde esta participación social, desde el ocio y tiempo libre, como actividades que realizamos como fuera de nuestro hogar o con nuestras familias, que como decía Pablo, también somos seres sociales y eso también se ha perdido un poco con esto de la virtualidad. Y también queremos como saber desde aquí como el principal rol desde el psicólogo en cuanto a la salud mental. Como les contaba, se ha ido cambiando esta visión, porque antes era como prevenir enfermedades. O sea, por ejemplo, antes tú tenías que estar enfermo para ir al psicólogo. Así era hasta hace 20 años atrás, como les comentaba al principio. En cambio, ahora hay mucha gente que se siente bien y aún así va al psicólogo. Y es porque ir al psicólogo implica conocerte, conocer tus emociones, conocer tus miedos, conocer tus inseguridades, conocer tus potenciales. De hecho, por ejemplo, nosotros mismos aplicamos pruebas de inteligencia y no solo se las aplicamos a las personas con discapacidad intelectual, sino que también a personas que tienen talento, que son muy inteligentes, porque así ellos es como una certificación de que ellos son muy inteligentes. Pero nosotros como psicólogos, en general, como en Chile no tenemos tantos profesionales, los recursos no siempre dan abasto, casi siempre nosotros estamos como apagando incendios, al igual que los terapeutas, al igual que los fonos, que los kines, que los médicos. Entonces, en general nos orientamos hacia las personas que están ya demasiado mal. Pero en otros países o en otros lados se da harto esto de que los psicólogos también sacan el potencial de las personas. Dentro del rol, nosotros vamos viendo las emociones, que son muy importantes, los pensamientos, las creencias, las ideas y las conductas. Esos 5 elementos nosotros los vamos trabajando con las personas para que puedan sentirse mejor. Súper. Y es importante como dar a conocer también los roles que cumple cada profesión, porque muchas veces a lo mejor no conocen de que se trabaja directamente en un área específica. Entonces es importante desde ahí dar a conocer, ¿cierto? El rol en este caso del psicólogo, el rol del terapeuta ocupacional y que pueda también la gente en este caso conocer, preguntar y también estar informada, ¿cierto? De cómo atender desde ahí todo lo que involucra también lo de la salud mental. Así que
Pasando también y siguiendo un poco el mismo tema, queremos también preguntarle a usted que cómo ha sido el trabajo en los colegios con los niños, en este caso con discapacidad. Sabemos que usted trabaja en un programa PIE de integración escolar y queremos saber cómo ha sido el trabajo en este caso con los niños en situación de discapacidad desde la modalidad, ¿cierto? Desde de la virtualidad. ¿Cómo se ha visto afectada y cómo ha sido este trabajo directamente? A nosotros esto nos repercutió bastante. O sea, esto ha sido transversal. A todos les ha significado sacrificio, esfuerzo y varios dolores de cabeza. A nosotros un poco más. Porque, por ejemplo, tenemos muchos niños. Son cerca de 950 en la comuna. Entonces, hay algunos que necesitan clases día a día. Si se pierde alguna clase un día, le cuesta mucho volver a retomar donde quedaron. Y lo otro, también, por ejemplo, hay algunos niños, sobre todo, por ejemplo, los Asperger, que ellos tenían su rutina muy clarita. Todos los lunes les tocaba educación física el primer bloque, matemática el segundo, y así. En cambio, ahora esto se ha ido cambiando. Y eso también a ellos han sufrido mucho. Tenemos otros niños, por ejemplo, que son los que tienen déficit atencional, que son los típicos que pasa una mosca y se distraen. Entonces, si ya estar en la clase, en la sala, se distraen, imagínense lo que es estar en la casa con un niño con déficit atencional. Alguien pasa a los vecinos, se distrae, pasa al perro, se distrae, pasa cualquier cosa y se distraen. Hay otros niños, sobre todo los que tienen trastorno del lenguaje, que a ellos les ha costado, son los más chiquititos, sobre todo los que tienen 2 años hasta como los 8. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo aprenden no solos, el lenguaje se aprende con otros. Entonces, cuando estaban con otros niños, en persona, presencial digo, así aprendían nuevas palabras, mejoraban su léxico, mejoraban su pronunciación, mejoraban todo. En cambio, ahora están mucho frente al celular, mucho frente al computador. Pueden estar viendo cualquier dibujo animado, la Dora la Exploradora, Paul Patrol, Pedro Chocolo, pero no tienen esta retroalimentación, entonces no hablan. Y al no hablar, también se les retrasan todas las tareas del desarrollo del lenguaje. No sé si me entiende la idea. Antes estaban con otro amigo, entonces entre los dos hablaban, incluso hablaban mal. No sé si se acuerdan del Zafrada, pero él, por ejemplo, con otro compañero, ya ahora, 10 años después del terremoto, ella habla súper bien. Pero ahora, por ejemplo, cuesta mucho, porque los niños no solo aprenden de sus papás, sino que también aprenden de otros niños. Y eso se está perdiendo ahora. Entonces, para nosotros, hemos hecho, gracias a la voluntad de las escuelas, hartos programas específicos para los niños. Seleccionamos los que están más descendidos y a ellos le hemos dado una especie de clases semipresenciales. Son muy pocos. Estamos hablando que en la comuna deben ser como 60 o 70. Son los más necesitados. Y a ellos, antes de la cuarentena que estamos ahora, hacían un par de clases a la semana. Son muy pocos y siempre con la voluntad del apoderado. Si el apoderado no quiere, buscamos otra alternativa. Pero así hemos tratado de trabajar con todos los niños. Sí, también antes que cambien de diapositiva, como para complementar igual, la Casa de la Inclusión también cuenta con 2 programas, por así decirlo, que estamos reactivando hace poco, uno de la mano con el Departamento de Educación, que tiene que ver con el programa de quinoterapia y canoterapia, que ya se ha incorporado una profesional hace poco, una terapeuta ocupacional, que va a estar encargada de poder reactivar todas las derivaciones que hacen los coordinadores PIE de los diferentes establecimientos educacionales, para también ser un complemento en estos procesos de estimulación o de rehabilitación en el caso de ser necesario, y sobre todo para estos niños que presentan algún tipo de diagnóstico de discapacidad de tipo mental o intelectual. Y también contamos con una sala de rehabilitación infantil que ya funciona hace varios años. En este equipo contamos con una terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, kinesióloga, y está enfocada como a ciertas patologías de discapacidad física, y que también asociados también tienen a lo mejor algún tipo de retraso en el desarrollo psicomotor, problemas en la adquisición del lenguaje, etcétera.
o en el desarrollo del lenguaje, por lo cual también invitamos a la comunidad, a aquellos padres, madres que requieran de estos servicios, de estas prestaciones que son totalmente gratuitas, acercarse a la Casa de la Inclusión. Nosotros estamos trabajando de 9 a 1 y desde ahí poder también solicitar las evaluaciones de los profesionales. Obviamente se implementa un proceso de evaluación previa en la cual ya se visualiza cuáles serían los planes de acción para poder ir implementando un plan de rehabilitación con los niños y niñas, y todo esto de manera gratuita. Así que obviamente dejarlos invitados, y también el trabajo que se hace en coordinación con el Departamento de Educación está con el objetivo de generar mayores espacios de participación, y desde ahí también llevar procesos necesarios para todos los niños y niñas que presenten algún tipo de necesidad educativa, y también en complementarlo con el desarrollo psicomotor. Ahí quedan todos invitados a la Casa de la Inclusión y los vamos a estar esperando. Bueno, para ir como ya finalizando este tema, queremos dar algunos tips como desde terapia ocupacional, que serían como trabajar un poquito hábitos de alimentación, ya sea para prevenir problemas de salud tanto física como mental. Y lo ideal es tener aquí una dieta equilibrada, que a veces nos cuesta un poquito, pero son cosas que podemos ir trabajando. El autocuidado, que tiene que ver con nuestra higiene personal, nuestra vestimenta, trabajar como desde ahí. Y además incluir también una rutina, si bien se ha visto como bien afectada el tema de las rutinas, podemos trabajar desde aquí viendo quizás o haciendo un esquema de lo que realizamos en una semana completa, y nos vamos a dar cuenta de a qué le destinamos más o menos horas en nuestro día a día. Trabajar también con nuestro estilo de vida, como a veces relajarnos un poquito y no estresarnos tanto con algunos requerimientos que son de nuestro diario vivir, y disfrutar también, hacer cosas en ocio y tiempo libre con nuestra familia. Ahora que Curanilahue sale de cuarentena y pasa esta fase de transición, van a haber un poquito más de libertades, entonces ahí quizás algunos retomar sus estilos de deporte, hay gente que sale a correr, a andar en bicicleta, y se puede incluir esto a nuestra rutina que estaba como dejado de lado. Y además reducir como el consumo de tóxicos, como el consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, y ayudar también a prevenir alguna aparición de problemas en salud mental. Además, el consumo excesivo de alcohol también, ir trabajando desde aquí para aportar a nuestra salud mental y física. Y también desde ahí queríamos consultarle a Pablo algunos tips como desde su rol y desde su experiencia también, que nos pueda contar y compartir con la gente. Saben que son varios, pero por ejemplo, hay algunas rutinas que son sugeridas. Por ejemplo, y ahí yo parezco cura gatica, voy a predicar pero no practicar. Pero el celular, por ejemplo, muy tarde te hace destrozar los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los que regulan el sueño vigilia. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que como que le da siempre ganas de ir al baño, hacer pipí a la misma hora? O como que le da hambre a la misma hora. ¿Se acuerdan de eso, no? Que, por ejemplo, a veces, por ejemplo, a mí siempre como a la 1:30 me dan ganas de ir al baño. Ya estoy acostumbrado al horario de oficina. Pero con el cambio de hora, a veces como a las 12:30 me dan ganas de ir al baño. Entonces, como que ando medio complicado. Entonces, por ejemplo, el celular o el computador hace destrozar los ritmos circadianos. Yo sé que es difícil, pero por ejemplo, llevarse mucho trabajo para la casa, para la cama, la pieza, igual no es muy sugerido, porque en el fondo están mezclando espacios que son de descanso con espacios de trabajo, y al final no descansas, como que ves la cama como un lugar de trabajo, y por eso mismo vas a dormir mal, vas a dormir preocupado, tenso. Las rutinas también son buenas, ¿eh? Por ejemplo, hacerse un hábito de, no sé, de respirar bien 3 veces al día. Puede parecer muy poco, pero casi siempre uno respira, por ejemplo, por la boca, y lo ideal sería respirar por la nariz. Parece poco, pero en el fondo, ¿saben qué? Incluso si tú respiras bien 10 veces, como que quedas medio mareado.
y es porque tu cerebro no está muy acostumbrado a recibir tanto oxígeno. También lo otro es dejar un poco estos estereotipos de que el hombre es duro y fuerte y la mujer también. O sea, mostrarse frágil es de valientes. Mostrarse siempre fuerte es de cobardes. Como que suena contradictorio, ¿ah? Pero en el fondo las personas que se abren y cuentan sus emociones, sus miedos, son mucho más valientes que el que nunca dice nada. También no está de más, por ejemplo, descubrir nuevos hobbies. Como que nosotros estamos muy idiotizados con el celular, el computador. Por ejemplo, hay muchos juegos, no sé cómo ustedes, las que son más jóvenes, cómo lo conocerán, pero está el autopencil o el stop o el bachillerato, así se le denominaba en mis tiempos. Si ustedes juegan eso con sus familias, mejora la flexibilidad cognitiva, mejora la capacidad verbal, la capacidad lingüística, o sea, tiene muchos beneficios. No te toma más de 20 minutos. Aparte de por fin se están viendo las caras, porque hay muchos que están en el mismo sillón, pero está cada uno en un celular mirando cosas distintas. Y lo último que me gustaría, porque acá puedo estar todo el día, pero la última que me gustaría comentarles es ayudar. Me quedé con lo que comentaba, hoy no me acuerdo quién, parece que era Francisca, con los abuelitos. Hay hartos abuelitos que le tienen como miedo a la tecnología, pero porque nadie le ha enseñado. No sabe lo que es un computador, no sabe lo que es un celular. Entonces, claro, ellos están a la defensiva, no lo quiero, pero porque nadie se dio el tiempo de enseñarles. Una vez que aprenden, créanme que ustedes se han ganado el cielo. O sea, ellos se lo van a agradecer de por vida y su salud mental va a mejorar mucho. Por ejemplo, mi mamá antes le da un poco de miedo estar en Facebook o usar el celular. Ahora se la sabe todas, sabe antes que yo las cosas. Pero esas son mamás tecnológicas. Entonces ahí, aparte, aprovechando de complementar lo que ustedes dijeron, hay más, pero en el fondo ya con eso ustedes podrían mejorar bastante. Y lo último, disculpen, antes de la pandemia casi ni veíamos a nuestros hijos. Entonces había muchos que iban a matricular a su hijo en prekinder y después lo iban a buscar cuando ya estaba grandecito, en octavo o en primero medio. Porque estaba todo el día en la oficina, todo el día trabajando, todo el día en el colegio, en la escuela y nunca lo veía. En cambio, ahora estamos obligados a estar más tiempo juntos. Entonces, esta oportunidad, estos tiempos también probablemente no van a volver en la vida. Así que igual es una buena instancia para aprovechar de conocerse y conocer a tus queridos. Eso es lo que le puedo agradecer, o sea, agregar y destacar. Súper. Yo creo que ahí, bueno, la gente que nos está viendo, ¿cierto? Es bueno ahí anotar todos los tips para poder llevar, ¿cierto?, una buena salud mental en este tiempo de encierro, en este tiempo de pandemia, y quizás más adelante que uno no sabe lo que vendrá, entonces es incierto, poder estar ahí también al pie de la letra con nuestra salud mental. Así que ya estamos finalizando. Queremos agradecer a Pablo por habernos acompañado, por estar compartiendo, ¿cierto? Un poquito más acerca de lo que él trabaja, desde una mirada más desde la psicología, ¿cierto? Desde también lo que los tips que él nos pudo entregar. Y también agradecer acá a nuestra querida intérprete que también está ahí acompañándonos, ¿cierto? Y a las chicas también que estuvimos ahí compartiendo, ¿cierto? A través de esta plataforma, un tema que es sumamente importante de abordar y también es bueno hablar de este tema y saber cómo poder sobrellevarlo en diferentes momentos o en diferentes temporadas. Así que nosotros nos despedimos. No sé si alguien más quiere decir algo, acotar algo acá de las chicas o Pablo. Sí, por mi parte, agradecer la instancia, ha sido bastante enriquecedor. Espero haberle sido de utilidad a varias personas y seguimos trabajando en conjunto con la Casa de Inclusión, con la municipalidad, para el beneficio de la comuna. Gracias, No sé Pablo. si hay alguna pregunta por ahí desde Facebook. No dejaron más preguntas, las fui haciendo antes, al momento que la iban escribiendo también. Así que, bueno, también esta presentación va a quedar ahí, así que la gente lo más probable es que a lo mejor algunos que no han podido conectarse
la van a poder reproducir más tarde y ahí poder informarse de todo esto, y también si después presentan dudas las pueden ir dejando en el mismo chat. Sí, no sé si alguien más quiere decir algo. Darles las gracias nomás por la audiencia que tuvimos, y los que puedan verlo después, si tienen dudas o consultas, las van escribiendo, como dice el profe para nosotros, encargado de la Casa de la Inclusión. Así que eso, gracias a Pablo igual por participar, por su experiencia en cuanto a su rol como psicólogo y también en este trabajo desde el programa de integración escolar. Y nos volvemos a encontrar en otra instancia de conversatorio. Sí, así es. Agradecerle a todos, a Pablo, Francisca, Constanza, Kimberly, a Claudia, que estuvo ahí como intérprete de lengua de señas, a nuestra alcaldesa, que pudo estar también acompañándonos y entregar su saludo. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.